bienvenidos una vez más a todos los que están aquí en el templo, también a los que nos están viendo a través de las redes. Dios los bendiga a todos. Por favor, acompáñenme a orar para comenzar el servicio de alabanza, adoración y predicación de la palabra. Padre Santo, Dios bueno y eterno, te alabamos, exaltamos tu nombre, te glorificamos, Padre. Damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por la gracia derramada sobre nosotros, Señor. Gracias por tu Hijo Cristo, por su cruz, por ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, que es el único que nos puede dar perdón y salvación. Gracias, Señor. Te suplicamos que tú bendigas este tiempo, bendigas el devocional, la exposición de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí representados y a todas sus familias. Glorifícate, Padre, en este tiempo. Te lo imploramos y damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos venido a continuar adorando al Señor. Amén. Amén. Y digo continuar porque nosotros, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, continuamente y diariamente se supone que estemos adorando al Señor. Que todo lo que hagamos sea para glorificar y adorar su nombre. Esa adoración es nuestra respuesta. Es una respuesta automática a lo que es la soberanía, la grandeza de nuestro Dios, a lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y la adoración tiene muchos elementos. Hay personas que asocian la adoración solamente con la música o los cánticos de un domingo en la mañana. Sin embargo, la adoración es mucho más que eso. La adoración incluye la confianza en Dios. Que no importa la situación por la que estemos pasando, podamos confiar plenamente en el Señor. La adoración incluye la confesión de que Jesucristo es nuestro Señor. Incluye la confesión de pecados. Incluye la lectura de la palabra, la oración, entre otras cosas. Pero también incluye las alabanzas y las acciones de gracias. Si me acompañan al libro o a la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 5, versículos 18 al 20 dice, Efesios 5, 18 al 20, al final del 18 lee como sigue: y sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y alabando con nuestro corazón al Señor, haciendo ¿qué más? Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre. Adoremos como congregación a nuestro Señor y Salvador, exaltemos aún a su nombre, expresemos gratitud al Señor. En el Salmo 95, 1 y 2 dice: venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias y aclamémosle con cánticos y salmos. Amén. Así que si usted puede estar en pie, hermanos, y acompañarnos en estos cánticos para alabar al Señor, puede estar en pie y gozarse por medio de estos cánticos. Vengamos y demos gracias al Señor por todo. Hoy venimos llenos de júbilo y de gratitud. Proclamamos tu fidelidad y tu salvación. Hoy cantamos de tu gran bondad e infinito amor. Nos has dado plena libertad en tu redención. Grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias, Dios, por lo que has hecho, por lo que has
verdad será por las generaciones. Tu misericordia y tu fidelidad nunca terminará. Tú has sido bueno y tu verdad será por las generaciones. Tu misericordia y tu fidelidad nunca terminarán. Date las gracias, gracias Dios, por lo que has hecho y por lo que harás. Damos gracias, gracias Dios, te exaltamos, tú eres digno. Oh, gracias Dios. Oh, 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 gracias Dios. Gracias Dios. Tenemos que ser más que agradecidos con Dios por la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Porque fue solo esa obra, ese sacrificio perfecto en la cruz, la que nos da perdón, la que nos da salvación y vida eterna. Y qué bendición es poder saber que fue por los méritos de Cristo, no por nosotros, porque nosotros no hay nada bueno, no hay ni una sola obra que podamos hacer para ganar la salvación. De hecho, dice la Escritura que nuestras obras son como trapos de inmundicia, pero hubo una obra perfecta que se llevó a cabo hace cerca de 2000 años atrás, en la cruz del Calvario, allá en el monte del Gólgota, donde el inocente, el que no tenía pecado, el santo, murió para pagar nuestra deuda de pecado. Es por gracia que somos salvos. La salvación es del Señor. Amén. Y cantamos a Él. Divina gracia me alcanzó, del bravo mar me
Gracias, Señor, por tu Hijo Cristo. Gracias por su sacrificio. Gracias por su sangre derramada en la cruz. Gracias por tu muerte, porque tu muerte nos dio libertad. Gracias porque al tercer día resucitaste de los muertos, porque nos da la esperanza de que también nosotros resucitaremos. Y gracias, Señor, porque tú prometiste volver por tu iglesia. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios. Te pedimos en este momento que tú bendigas la exposición de tu palabra, que seamos confrontados por medio de ella, mi Dios, y que hoy salgamos distintos a como entramos. En Cristo Jesús lo imploramos y damos gracias. Amén y amén. Les bendiga. Amén, amén. Una vez más estamos aquí en este lugar, el cual no merecemos estar, sino es por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Y el Señor nos ha traído aquí hoy para traer una palabra, valga la redundancia, que en la voluntad de Dios era para esta iglesia. Iba a predicarse en otro lugar y se va a predicar en esta iglesia. Y los que creemos en los propósitos y en la voluntad de Dios sabemos que todas las cosas son conforme a eso. Amén. Así que esta palabra es para todos los que nos están viendo y escuchando y para esta congregación particularmente. Podemos buscar en el Evangelio de Juan, el capítulo 4. Vamos a leer particularmente los versos del 25 al 42, pero vamos a hacer referencia a ese capítulo. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 25 al 42. Es un pasaje bien importante que ya todos conocemos, ¿verdad? Amén. Vamos a leerlo. Dice el versículo 25, el Señor hablando con la mujer samaritana. Esta es la continuación de su diálogo con ella. Y ella le dice al Señor: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron a ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús les respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos?, se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo: despierten, miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría
le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo. Y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Muchos samaritanos en esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu exhortación a ir a cosechar los campos, Señor, que ya están listos. Por tu palabra y por lo que otros a través de ti han hecho antes que nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo, en el versículo 4 de ese mismo capítulo, habla de que Él era necesario pasar por Samaria, ¿verdad? Que Él tenía que pasar por allí. Como ustedes saben, en predicaciones anteriores de nuestro pastor Junior Martínez, al que desde aquí le enviamos un abrazo, Dios los bendiga a ellos, a él y a su familia, nos ha enseñado que los judíos no pasaban por Samaria, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Entonces inclusive los judíos hasta tomaban otra ruta para no tener que atravesar el territorio de Samaria. Sin embargo, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Él tenía un propósito de pasar por allí. Amén. Él tenía algo que hacer allí en Samaria importante. Porque nuestro misionero mayor, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha enseñado todas las cosas, nos enseñó que a través de una mujer samaritana también se iba a extender el evangelio y se iban a extender las buenas nuevas. Amén. Entonces, eso nos lleva a evaluar y analizar un mensaje y a creer un mensaje que nos dice que debemos predicar el evangelio a toda criatura. No solamente a los judíos. Allí lo vemos con la mujer samaritana. En esos tiempos era una mujer y samaritana. O sea, dos detalles allí que obviamente en el curso normal no era lo que ocurría en ese tiempo de que un judío hablara. Y no solamente hablara. En ese pasaje, hermano, Jesús le revela su deidad a la mujer samaritana. Ustedes saben que en muchos pasajes anteriores y en muchos eventos anteriores, ¿qué era lo que decía Jesús precisamente? Todo lo contrario, ¿verdad? No digan nada, no le digan nada. Sobre todo cuando, ¿verdad? Había milagros, había eventos. Él decía, guarden todavía silencio en ocasiones. Sin embargo, a la mujer samaritana le reveló su identidad. ¿Cómo le dijo en el capítulo 26? Yo soy, en el versículo 26, yo soy. Amén. Yo soy el Mesías. Entonces, para eso él estaba pasando por Samaria, por donde nadie pasaba, por donde ninguno de los judíos pasaba. Cristo siempre distinto y diferente, valga la redundancia, a la hipocresía, al legalismo, a las normas de la religión judía de esa época. Distinto, hermano, diferente. Ustedes no pasan por Samaria, pues fíjense, para mí es necesario. No es que voy a pasar por ahí para cortar camino porque estoy cansado y no ajusta larga esa supersticiosa, no me gusta. No. Yo voy a pasar por allí porque es necesario. Y ustedes saben que yo hago énfasis. Necesario. Hoy se está predicando ese texto aquí porque Cristo entendió que era necesario pasar por Samaria. Amén.
Y entonces nosotros hoy creemos, porque a Cristo le fue necesario llevar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Entonces, ese diálogo con la mujer samaritana tuvo un propósito evangelístico, evidentemente. Amén. Tuvo un propósito evangelístico. Y entonces, cuando él le revela su identidad, porque ya obviamente, ya la mujer estaba haciendo, en el diálogo cuando lo vemos, estaba haciendo una serie de preguntas. Y ella básicamente ya se le estaban abriendo los ojos, ¿verdad? Entonces ella da el puntillazo final. Cuando el Mesías venga nos dirá todas las cosas. Y ahí entonces, en ese diálogo preparado por nuestro Señor, dice, yo soy. Amén. Yo soy. Ese diálogo preparado por el Señor era para él revelar efectivamente y expresamente su identidad. Amén. Su identidad como Dios. ¿Ok? ¿Qué hizo la mujer samaritana? Salió corriendo a la aldea a decirle, yo creo que tuve un encuentro con el Señor Jesucristo. Amén. Tuve un encuentro con Él. Ese es el mismo encuentro que hemos tenido todos nosotros a través de esa misma palabra. Porque esa revelación personal que Cristo tuvo con la samaritana la ha tenido con nosotros de la misma manera personal a través de su palabra. Amén. Es la misma. Y entonces, ese principio es fundamental para entender por qué es necesario extender el evangelio, por qué es necesario ir y predicar el evangelio. Si vamos al primer capítulo de ese mismo evangelio de Juan, fíjense la analogía de lo que estamos diciendo de ir y difundir. En Juan 1, del 35 al 45, le voy a leer esto para que ustedes vean cómo es que se difunde el evangelio y cómo es que el Señor Jesucristo quiere que se haga. Dice el verso 35, al día siguiente Juan estaba otra vez con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró, Juan el Bautista, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, le preguntó. Ellos contestaron, Rabí, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Pedro, era uno de estos hombres, de los 2 que lo acompañaban. Al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Y Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Fue y buscó. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús, a Pedro. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. ¿Y qué hizo Felipe? Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús de Nazaret. Amén. ¿Qué vemos en esa historia? Tengo un encuentro con Jesús y busco a otro para que lo conozca. Amén. Tengo un encuentro con Jesús y busco a otro para traerlo a él. Amén. Eso se llama predicar el evangelio. Eso se llama extender el reino de Dios. ¿Cuál es el propósito de nosotros aquí en la tierra? Es predicar el evangelio. Lo que hizo la mujer samaritana, tuvo un encuentro con Jesús, se quedó con él y se fue para su casa. O lo dejó todo, dejó hasta el cántaro allí, dejó todo y se fue al pueblo. Y entonces cuando la mujer samaritana fue allá y la gente vino a verlo, lo escucharon hablar a él. ¿Y qué le dijeron? Quédate 2 días más para que estés con nosotros. Quédate 2 días. Y hubo una campaña evangelística allí. Amén. Y muchos se convirtieron en Samaria por la palabra del Señor y por el vehículo utilizado por Dios para esa evangelización, que fue ¿qué? ¿Quién?
la mujer samaritana, que en el 2020 se habla de ella todavía. Pero no es por ella, es por quien la utilizó de instrumento. Amén. Siempre tenemos que tener eso en nuestra mente y nuestro corazón. No es el arca de Noé, es el arca de Dios que usó a Noé. No es Moisés el libertador del pueblo, es Dios utilizando a Moisés. No es la mujer samaritana, es Cristo utilizando a la mujer samaritana. Y no es Luis Aneudi, ni es Fonso, ni es Jafo. Es Dios utilizándolos a ellos para su gloria. Amén. No se centra en nosotros. Cuando ese encuentro se da, la mujer se hizo unos planteamientos, ¿verdad que sí? Ella se plantea el arrepentimiento, el reconocimiento. Corriendo a decírselo a los demás. Simplemente fue un impacto pequeño personal que tuvo en tu vida, o es un impacto enorme de libertad que tú quieres compartirlo con los demás. Amén. Por eso es que no pueden haber cristianos pasivos. No pueden haber cristianos que no hablen de Cristo a la gente. Amén. Antes de venir para acá yo tuve un intercambio epistolar, si se quiere, ¿verdad? Con mi hijo mayor, un intercambio epistolar. No voy a decir un litigio porque no fue un litigio. Fue un intercambio epistolar, de verdad. No, porque en un litigio no se puede, no puede, pero en un intercambio epistolar. Y vamos poco a poco, el Señor está dando las palabras, la sabiduría. Tenemos que evangelizar en todo tiempo, en todo lugar, como dice aquí. Amén. Y entonces, al ella sentir esa libertad, ese peso que salió de encima de ella quiso compartirlo, hermano y hermanas. Cuando nosotros sentimos esa libertad, lo único que nosotros tenemos que hacer es compartir esa libertad con otros. No podemos quedarnos con eso nosotros solos. Amén. Entonces, esa verdad revelada provocó alegría. Los cristianos somos gente alegre, independientemente de nuestras situaciones y nuestros problemas. Eso se llama contentamiento. Tuve que leer mucho de contentamiento esta semana pasada. Claro, porque no es que no hay problema, es que nosotros tenemos nuestra esperanza en algo mayor y en algo eterno. Amén. Entonces, la medida que nuestro problema sea más grande, entonces no estamos dando el lugar adecuado a quien nos salvó por su sangre. Amén. Y entonces ella va y da esas noticias. El Señor lo expone como su alimento, como lo que te da vida. El alimento nos sostiene y nos permite seguir vivos. Y Cristo, cuando habla de manera contundente. Y no lo dice cuando quiere decir algo sin rodeos y sin nada. Allí lo dice. ¿Y qué dice? Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre. Ese es mi alimento. ¿Qué significa eso? Yo muero si no hago eso. Yo muero si no lo hago. ¿Por qué? Porque es que ese es mi alimento, eso es lo que me da vida. Obviamente lo dice en el sentido figurado porque Él no muere, ¿verdad? Pero en sentido figurado, Él está vivo. ¿Pero por qué lo dice? Para enseñarnos a nosotros que tenemos que nuestro alimento, lo que nos da vida a nosotros es que predicar el evangelio, extender el reino de Dios y no ser simplemente unos cristianos que consumidores del evangelio. Amén. De hecho, yo me pongo a ver con Mili, me pongo a ver biografías de misioneros y todas esas cosas. Y cada vez que veo una biografía de esa, cada vez estoy cada vez más chiquitito. Y entonces hay una que me llamó mucho la atención de un misionero que se llama James Hudson Taylor. Eso es un misionero que entendió el mensaje del diálogo de Cristo con la mujer samaritana. Taylor fue un misionero bautista inglés del siglo XIX y fue llamado a evangelizar a China. Ustedes saben que ha habido muchos misioneros bautistas y no bautistas que han ido a China. Lottie Moon es una y otros más que conocemos.
Sin embargo, Taylor no se conformó con llevar a cabo un proyecto evangelístico en los lugares donde antes habían llegado otros misioneros. Que también no es malo, ¿verdad? Podemos llegar allí porque el Señor dice en su palabra que vas a cosechar lo que tú no sembraste. Amén. Pero él decidió internarse en los campos y pueblos del centro de China para la obra evangelística. Hudson Taylor vio los campos blancos para la cosecha en el centro de China. Al igual que Jesús decidió que era necesario pasar por Samaria, Hudson Taylor le fue necesario internarse en la República de China. El resultado, por la voluntad de Dios, todavía permanece con la fundación de escuelas, bases misioneras en todas las provincias de China y más de 500 misioneros activos actualmente. Eso es entender el mensaje evangelístico de este texto que estamos predicando hoy. Es entender que hay que ir, amén, que hay que ir. Y que el evangelio tiene que ser escuchado para que la gente se salve, para la gloria de Dios. Es nuestra obligación, como dice en 2 de Timoteo 4:2, predicar a tiempo y a destiempo. A veces dice, mira este que se pone a hablar aquí en esta fiesta de Cristo. ¿Y para cuándo lo vamos a dejar? ¿No es verdad? A veces a destiempo. A veces están hablando de béisbol y terminamos hablando de Cristo, que siempre es mejor. ¿Verdad, Julio? Amén. Siempre es mejor. A destiempo, a tiempo. A tiempo, aquí estamos a tiempo ahora, ¿verdad? Estamos predicando. Hay una audiencia creyente. Hay una audiencia que el Señor está preparando para ser creyentes, si no lo son. Esto es a tiempo. Y a destiempo, donde sea y como sea y cuando sea. Amén. Eso es un mandato. Y el Señor dice que hay una promesa de recompensa, gozo y alegría para los siervos obedientes y que entiendan la urgencia del mensaje del arrepentimiento, perdón de pecados, salvación y vida eterna, que es el evangelio. El Señor siembra y nosotros debemos cosechar. Si ustedes ven en el diálogo que él tuvo con la mujer samaritana y después el diálogo que tiene con los discípulos, que él contesta, él habla del hambre que él pueda tener, o no tengo hambre, estaba hablando aquí, o él va directo a la enseñanza y dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y 2, ustedes dicen que hay que esperar 4 meses o 5 meses para la siega. Yo les digo, no, ya está, hay que ir a cosechar. Amén. No esperen, no lo dejen para después, es ahora. Es ahora que hay que ir a cosechar lo que ya Él sembró. Amén. Y los que otros sembraron a través de Él. Amén. Entonces la contestación no se ciñe al asunto que se había discutido con la mujer samaritana, pero tiene la relación directa de que, miren, lo que hizo ella es lo que yo le estoy enseñando que todos hagan. Ella no esperó que yo me fuera, o habló con 2 o 3 y esperó 2 meses en lo que resolvió unos asuntos para ir allá a la aldea a predicar el evangelio y decir que había conocido a Cristo. ¿Qué hizo? Salió cogiendo. Inmediatamente. Cuando supo la verdad del evangelio, cuando supo que había estado en un diálogo directo con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ella no se quedó con eso para ella, sino que hizo, fue y lo compartió. ¿Y qué pasó? Oye, que vaya una mujer al pueblo en esa época a decir que vio al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que haya hombres que vengan y le crean y lleguen al lugar. Hermano, eso es un milagro de Dios. Y eso está en la voluntad de Cristo. Por eso al Señor le era necesario pasar por Samaria. Amén. Y no es porque mujeres, lo que era la mujer, lo que como se le tomaba a la mujer en esa época, ¿verdad? Y que lleguen y entonces dicen, no, ya no solamente por ti, es porque ya lo hemos visto y ya hemos creído por su palabra, por lo que él está exponiendo. Y de ahí en adelante, ¿el evangelio fue expandido en toda esa zona? Sí, claro que sí.
No sabemos cuántos de esos evangelistas después fueron a otros lugares y siguieron y siguieron y siguieron. Y estamos aquí hoy. Porque la iglesia tiene 2000 años. ¿Verdad que sí? Y vamos a decir que hubo gente vaga que se quedó en su casa y que no hizo lo que tenía que hacer. No. Llegaron todos por esa orden, por ese mandato del Señor. De que para que tú vivas como cristiano, para que estés vivo, porque el alimento da vida, ¿verdad? Para que estés vivo, tienes que predicar el evangelio. Amén. Tienes que ir a dar las buenas nuevas, las mismas que te dieron a ti, y que por esa gracia de Dios tú estás aquí hoy y eres salvo para la gloria de Dios Padre. Amén. Y eso no es para nosotros, eso es para qué? Para llevarlo. Y Hudson Taylor, ¿vieron? Entendió ese mensaje. David Brainerd, muchos otros. ¿Verdad que sí? Muchos otros. La analogía de la siembra y la cosecha es igual al que planta y espera. Los frutos serán recogidos posteriormente, pero debe haber diligencia en el tiempo adecuado para la cosecha. El Señor nos expresa que ya es tiempo de cosechar. Debemos evangelizar donde estemos. Eso es importante. La gente a veces dice, no, las misiones son porque todo el mundo tiene que irse de su país. Mire, lo que pasa es que Puerto Rico es un país pequeño, pero la mayoría de los misioneros en el mundo son misioneros en sus países. ¿Ustedes sabían eso? En sus países. Hay chinos misioneros en China, porque ser misionero en China te puede ir a un lugar que te tome 4 días en llegar al otro dentro del mismo China. En la India, en el mismo Guatemala, yo conozco misioneros que están en el Petén, allá arriba, en la selva, pegado de México. Otros están por acá en la frontera con Honduras. Otros están donde estamos nosotros, allá en el Pacífico. Y están allí en misiones. Y se separan de sus familias también. Y están en otros lugares y todo igual. Pero además, hay otros que son misioneros en donde viven. Que son misioneros en sus lugares de trabajo. Que son misioneros en la escuela, los maestros. Que son misioneros en donde sea. En los lugares donde ellos viven. Amén. Debemos evangelizar donde estemos. De hecho, yo estoy seguro que Luis Aneudi no espera el próximo viaje a Haití para evangelizar. Porque entonces imagínate, evangelizaría 1 semana al año. O 2 semanas si tiene la oportunidad de ir 2 veces allá. Eso no es así. Somos misioneros afuera y aquí. Allí donde Dios nos ha colocado. El gran evangelista y misionero John Stott nos dice que cada cristiano es llamado a ser un testigo de Dios en el ambiente particular que le complazca a Dios. En el ambiente particular. Se pueden utilizar las redes sociales. Y se puede hablar del evangelio en las redes sociales. Amén. Y se puede influir por allí también. Claro que sí. La evangelización personal tiene un valor tal, eso lo dice John Stott, que en algunos aspectos sobrepasa incluso la predicación, dice él, puesto que el mensaje puede ser adaptado personalmente. No es cambiado, es adaptado. El mensaje es el mismo, lo adaptas. Amén, lo adaptas. Por ejemplo, Hudson Taylor se vestía como los chinos y aprendió mandarín. ¿Por qué? Eso te acerca. Porque tú ves un inglés parado allí con la ropa de inglés, con los ojos azules, con otra cara, porque los chinos tienen otra cara. Y empieza a hablar inglés allí. No sé, no resolvió, no hizo nada. ¿Qué hacían ellos? Ellos adaptaban la parte cultural adecuada para lograr el propósito ¿cuál? Evangelístico. No eran absorbidos por la cultura, sino que la utilizaban para la gloria y honra de Dios. Amén. Porque si hay una relación de respeto, ahí la gente va a estar más dispuesta a ¿qué? A escuchar el evangelio. Amén.
Y entonces él dice que ese mensaje puede ser adaptado. Precisamente eso hizo Jesús en Samaria, porque Jesús le habló a una mujer samaritana y los judíos y los samaritanos, ¿qué pasaba? No se llevaban entre sí. Y él adaptó su mensaje, ¿verdad? A hablar con una mujer. No el mensaje, sino cómo lo transmitía con esta persona. Y ese propósito evangelístico se logró. Amén. El efecto inmediato fue la difusión de dicho mensaje por los que escuchaban y creían. Amén. Ahora preguntamos, ¿qué puede estar impidiendo que podamos cumplir con la orden del Señor en este pasaje? ¿Qué puede impedir? Cada uno de nosotros tiene que hacer una introspección personal y mirarse por dentro, pero mirarse objetivamente, no parcializadamente. No diciendo, es que yo esto, yo lo otro, pero yo hago esto. No. Una introspección objetiva de cada uno de nosotros. A ver si encontramos alguna excusa. Porque hay excusas. ¿Verdad que sí? Se ponen excusas. Mark Dever, en su libro El Evangelio y la Evangelización Personal, que lo estudiamos aquí, indica varias excusas para no poder cumplir nuestra misión evangelística. Es que en el trabajo no se puede, porque me pueden botar del trabajo. Hay otras cosas que son más urgentes. Oye, un cristiano diciendo que hay algo más urgente que predicar el evangelio. No conozco inconversos donde yo vivo. Bueno, pues si no conoces inconversos, entonces hay que revisarse, porque los inconversos están en todos los lugares. Ok, excusas. ¿Cómo se contestan esas excusas? ¿Cómo se salvan esas excusas? ¿Se superan? Debe haber mucha oración. Debe haber meditación. Y como yo he dicho en otras ocasiones, y esto es importante porque no debe pasar así por alto como algo más que se dijo. Nosotros realmente entendemos y sabemos lo grande de la salvación. Entonces, nosotros entendemos eso de verdad. O sea, nosotros de verdad sabemos lo grande que es la salvación. Sabemos lo trascendental para nosotros individualmente que es la salvación en términos de muerte y vida. ¿Entendemos eso? ¿De verdad lo entendemos? ¿O hay que seguir estudiando? Y hay que seguir leyendo. Y hay que seguir orando. Y hay que seguir conociendo. Amén. Pero, hermano, lo que nosotros tenemos es lo más grande que puede tener un ser humano, una persona. Es pasar de muerte a vida para siempre. ¿Verdad? Que la mente como que no. Y es para siempre, es verdad, es salvación. Es verdad, yo soy cristiano, yo le creo al Señor y es verdad. Pero si entendemos la dimensión de eso, entonces nosotros lo único que vamos a hacer es hablar del evangelio con todo el mundo. Porque eso nos va a llevar a decir, oye, yo no quiero que este se muera 2 veces. Yo quiero que él viva. Por lo tanto, tengo que ir a hacer ¿qué? A predicarle el evangelio. Amén. Tengo que ir a predicárselo, tengo que hablarle. Tengo que hablarle de las verdades absolutas, porque son verdades absolutas de Cristo. De que el hombre es un hombre caído, el ser humano es caído. Y que Dios en su misericordia envió a su Hijo para que se sacrificara, porque era el único sacrificio perfecto. Para que a través de Él, de ese sacrificio vicario, que significa Él en sustitución de nosotros, nosotros entonces pudiéramos tener entrada al Padre. Y que Cristo venció el pecado y venció la muerte con su resurrección. Y ahí se consolidó el plan de Dios para los que han de ser salvos. Eso hay que decírselo a la gente, hermano. Hay que decírselo con convicción, no con emoción. Tiene que ser con convicción. A nosotros nos atacan muchas veces porque aquí estos son fanáticos. No. Hay que tener más fe para creer en el Big Bang.
Porque cada vez que le hago la pregunta a la persona que qué fue lo que explotó, me cambia el tema. Es que hubo una explosión. ¿Y qué explotó? No, eso todavía se está investigando. Pues entonces una teoría si todavía se está investigando. ¿Qué explotó? Y si lo que explotó, ¿de dónde salió? Tienes que llegar a la creación inteligente de Dios. No hay forma. Porque nada no produce algo. Nada no produce algo. Es como yo decir que este papel llegó de la nada. Tiene papel, tiene tinta, lo estoy tocando. No, esto fue que apareció ayer encima de la mesa hoy. Así de absurdo es creer que la nada creó algo. Dios es el creador de todas las cosas. Amén. Entonces, esas verdades, hermanos, tenemos que decirlas todos los días. Aunque conozcamos un poquito todavía de la gran dimensión de la salvación, que es una dimensión enorme, bueno, inmesurable para nosotros. Amén. Por lo tanto, el Señor nos ordena, orden, no es sugerencia, no es si quiere. Porque el rey ordena, el rey no sugiere, el rey ordena. Los 10 mandamientos son mandamientos, no sugerencias, no alternativas, no, son mandamientos. Por lo tanto, cuando el rey ordena, hay que ir. Amén. El Señor nos ordena ir y hacer discípulos donde otros hayan sembrado la palabra de Dios o donde por primera vez se escuche el mensaje del evangelio. Debemos estar listos para cosechar las almas que serán salvadas por esa palabra, ya sea la que fue colocada por otros siervos en esos lugares o por si por primera vez esas personas escuchan de Jesús. Porque es el propio Señor Jesucristo el que siembra su palabra en las mentes y corazones de los que serán salvos por su gracia soberana. Debemos ser como Andrés, como Pedro y Felipe, al escuchar del Mesías y al ver al Mesías y escuchar de él, fueron y comunicaron las buenas nuevas a otros. Y estos a su vez las comunicaron a otros más. De eso se trata el evangelismo personal. La Biblia nos enseña el método para llevarlo a cabo. Este pasaje que hemos discutido hoy es uno de ellos. Amén. Solo se necesita un corazón transformado por la palabra de Dios, lo cual crea el compromiso. Si hay transformación, debe haber ¿qué? Compromiso. Un compromiso gozoso, no gravoso. Porque si es gravoso, no es compromiso. Un compromiso gozoso de que otros conozcan y sean salvos por la misma palabra. Amén. Tenemos que ser como Andrés, como Pedro y Felipe. De hecho, a Felipe lo enviaron a un eunuco que estaba en un tren por allá. Y él estaba leyendo Isaías. Y ustedes saben una cosa, cuando estaba leyendo Isaías le preguntó Felipe, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? No, yo no entiendo esto. Y lo estaba leyendo, ¿verdad que sí? Si no me explican. Hay mucha gente que me ha dicho, no, si yo me he leído la Biblia completa. Y digo, oh, sí. ¿Y qué dice Jesús de los afanes y de tal? No, eso no me acuerdo. Pero no la leíste completa. Completita, desde Génesis hasta el Apocalipsis, la leyeron completa, me dicen. Y digo, bueno, pues vamos a hablar de la Biblia entonces. Pues ya adelantamos un paso, ya tú la leíste completa. Vamos a sentarnos y hablar un ratito de eso. Cuando empezamos a hablar, pues obviamente no la leyeron completa. Y si la leyeron, no la entendieron, como el eunuco. ¿Y qué hizo Felipe? Felipe le explicó. ¿Qué pasó cuando le explicó? Se convirtió. Amén. Por lo tanto, Dios nos quiere usar para evangelizar y para extender su reino. Claro que sí. Hay mucha gente que lee la Biblia y no la entiende porque necesitan ¿de quién? De los instrumentos evangelísticos que Dios en su soberanía decidió que fuéramos nosotros. Amén. Él decidió que fuéramos nosotros. Nuestro campo misionero, oigan esto, hermanos y hermanas, no pensemos, bueno, mañana me voy para China. Bueno, si el Señor se lo coloca en su corazón, váyase para China. Pero nuestro campo misionero es nuestro pueblo,
nuestra familia. Nuestra familia. Le acabo de hablar del intercambio de cartas que hubo ahorita. Nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. La mujer samaritana se fue para Asia o se fue para otro lugar o se fue para su propio pueblo a comunicar las buenas nuevas. Fue allí a su propio pueblo y las comunicó. No tuvo miedo de ser mujer, de ser samaritana, de ser rechazada. Su corazón fue cautivado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese convencimiento, ese compromiso gozoso, producto de una transformación real, la llevó a vencer cualquier excusa, miedo, discrimen o falta de credibilidad. ¿Escucharon eso? Ese convencimiento la llevó a vencer cualquier excusa, miedo, discrimen o falta de credibilidad que ella pudiera tener. El resultado fue una evangelización de muchas personas en ese lugar y la expansión del reino de Dios como consecuencia de un encuentro personal con Jesucristo. El mismo que hemos tenido nosotros con Él. No es distinto, no es diferente, es el mismo. Amén. No es distinto. El mismo encuentro que tuvimos en un momento con nuestro Señor Jesucristo, ese evangelio predicado, ese arrepentimiento, esa libertad que da el perdón de pecado y el saber que vamos a estar con Él porque Él lo prometió así. Amén. Es lo que nos va a llevar a ¿qué? A vencer excusas. A vencer y superar excusas, el miedo, el discrimen o la falta de credibilidad. Amén. Porque puede haber falta de credibilidad y le explico por qué. Por ejemplo, alguien que me conoció a mí en la vida vieja puede tener dudas de que lo que yo le estoy diciendo sea verdad. Pero hablando de eso, ¿qué es eso? Este individuo, por no decir otra palabra. ¿Ah? Pero no puede haber vergüenza, inclusive ahí. Y en muchas ocasiones cuando se ha planteado eso, porque se lo dicen a uno felizmente, dice, pues fíjate, es verdad. Si hubiese sido por mí, yo no hubiese cambiado nunca. Fue el Señor el que me transformó. Amén. Fue Él. Y no es que, como dice el apóstol Pablo, no hemos alcanzado nada todavía. Pero hay una diferencia antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Por lo tanto, hermano, tenemos que volver a esa preocupación legítima que tuvo el apóstol Pablo en Romanos 10:14. ¿Se acuerdan de ese texto bíblico? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? 4 preguntas. Se trata de que todos cumplamos nuestra misión en el lugar que Dios nos ha colocado. Amén. Unos hemos sido llamados a unos lugares, otros hemos sido llamados a otros lugares, pero donde quiera que estemos, independientemente de donde hemos sido llamados, tenemos que predicar el evangelio. Porque esas 4 preguntas citadas en Romanos capítulo 10, verso 14, y las voy a repetir. ¿Cómo van a invocar en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer si de Él no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie le ha predicado? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Amén. Este texto establece claramente que todos los cristianos estamos
dados a obedecer ese mandato. El mandato del texto que hemos predicado en la mañana de hoy y este mandato complementario que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, donde dice que es necesario pasar por nuestra Samaria. Amén. Es necesario que vayamos a los lugares. Necesario. Hay necesidad de que la gente escuche el evangelio. Hay necesidad de que la gente se pueda lograr un lugar en Cristo donde puedan ser perdonados sus pecados, donde puedan recibir la libertad que otorga el perdón. Amén. Por un momento piense en cuando usted no había llegado a Cristo, cómo era su vida, cómo era su mente, cómo era su conciencia, abatido por la culpa, abatido por las cosas que hacía, y mentira sobre mentira, para poder seguir sosteniendo la mentira. Y seguíamos por ahí, hasta que un día, abatidos por eso ya, el Señor en su gracia nos encontró y nos dijo: si crees en mí, verás la gloria de Dios. Si crees en mí, serás perdonado y te voy a hacer libre de la culpa, porque yo pagué por ella hace 2000 años en una cruz en el Calvario. Amén. Eso tenemos que decirlo. Eso tenemos que predicarlo. No nos quedemos callados. Hay que seguir hablando. Amén. Hay algunos que nos gusta hablar, hay otros que hablan menos, pero todos tenemos que hablar. Amén. El cristiano, a menos que clínicamente lo sea, y tampoco, no debe ser mudo. Y el cristiano mudo se expresa también, ¿verdad que sí? De hecho, a veces para vergüenza, ¿verdad? Hay ministerios de cristianos que están predicando el evangelio a otros mudos, sordos mudos, a través del lenguaje de señas y todas esas cosas. Y el Señor nos ha dado todos nuestros 5 sentidos y no nos atrevemos a hablarle a alguien del evangelio. Amén. Son excusas. O no hay suficiente compromiso gozoso para hacerlo. Por eso es que nos tenemos que llevar esta mañana esa pregunta. Déjame hacer una introspección. ¿Tendré yo de verdad el compromiso gozoso de predicar el evangelio? Lo tengo, Señor. Si no lo tengo, Señor, pon en mí la mente que hubo Cristo, como dice el texto de Filipenses y la alabanza que cantamos aquí. Pon en mí la mente que hubo en Cristo. Amén. Y si queremos, ahorita cuando salgamos por la tarde, lean ese texto y vean lo que Cristo hizo por nosotros. Que bajó, se humilló, no se aferró y fue a la muerte y muerte de cruz. Cristo lo hizo. Cristo tuvo el compromiso gozoso para salvarnos a nosotros. Amén. Por su amor infinito y por su gracia soberana. Por lo tanto, hermanos, los dejo con este mensaje de que todos somos misioneros. No hay nadie que no lo sea. Yo estaba leyendo un libro que se llama, y estoy terminando, El llamado misionero. Y ¿sabe una cosa? El autor decía que no existe un llamado misionero. ¿Por qué? Porque todos los cristianos somos misioneros. Puede haber entonces un don específico para la adoración, otros para la predicación, otros para la enseñanza, pero la misión es común a todos los cristianos, porque la gran comisión se le dio a todo el mundo. Vayan y hagan discípulos de las naciones. No Dios, dejen que llegue el Espíritu Santo, yo le voy a dar el don de misiones a esto y a esto. No, la gran comisión que dice: vayan todos y hagan discípulos de las naciones. Amén. Y la promesa hermosa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos somos misioneros. Todos
tenemos que ir a predicar el evangelio. Y hermano, ya la cosecha está lista. No hay que esperar 4 meses. Si ustedes están viendo los acontecimientos, yo no soy profeta, ¿verdad? Pero están las cosas malas. Y cada vez más malas. Y cada vez nosotros somos los locos y los que no tenemos razón. Y los que cometen las aberraciones son los que tienen la razón. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Por lo tanto, ¿saben qué? Precisamente por eso la cosecha ya está lista para poder ir a recoger los que han de ser salvos para la gloria de Dios. Amén. Padre, gracias por esa hermosa palabra. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que tenemos que tener un compromiso gozoso con la predicación del evangelio. Gracias, Señor, porque por tu transformación en nuestras vidas, por la renovación de nuestro entendimiento y por haber sacado un corazón de piedra y colocar uno de carne, Señor. Tenemos que velar por esa salvación, Señor, y predicar el evangelio, Padre. Conocer la dimensión grande de tu salvación, conocer la dimensión grande, Señor, de tu sacrificio y de tu amor por nosotros. Gracias, Padre, por permitir que esta palabra se predicara en esta iglesia. Una iglesia con compromiso misionero. Una iglesia con compromiso por que se salven las almas. Te doy gracias, Señor, por haberme permitido estar aquí en la mañana de hoy. Te pido que guardes y protejas tu iglesia. No solamente esta congregación, sino tu iglesia a través del mundo, Señor. Te pido que guardes a nuestro pastor y a toda la familia, a su esposa, a sus hijos, para que puedan estar con nosotros ya en la próxima semana con tu favor. Gracias, Señor, porque esta palabra redarguye nuestra mente y nuestro corazón y nos hace pensar y hacer una introspección de cuán comprometidos estamos con tu palabra y cuánto valoramos esa tan grande salvación. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano.